¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Lunes Rayados. Antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal, sígueme en las redes sociales. Estamos en Instagram y en X, Twitter y en TikTok también. Vamos entonces a la noticia rayada de la semana, en donde comento algún suceso relacionado al mundo de la música. Y el día de hoy, es un poco noticia y un poquito quería hacer el comentario acerca de esta noticia que estuve leyendo acerca del incumplimiento de la ley del 20% de música chilena en las radios. El Profesor Rayado es un canal, para quienes no saben, que celebramos la música chilena, celebramos la música que se hace en Chile. No por un tema de chauvinismo barato, así como, si es chileno, bueno. Más que nada es como mostrar que el arte local sin dudas tiene cosas muy interesantes y hay música realmente maravillosa, y es muy increíble el hecho de que existe una ley desde hace ya 10 años. 10 años, pensemos, incluso cuando empezó el canal empezó en vigencia del 20% de la música en las radios, y la verdad es que el 40% de las emisoras en Chile no cumple con la normativa, no cumple con esa mínima cantidad, o sea, de 10 canciones que 2 sean chilenas. Es una cosa impresionante, debido a una de las razones por la cual esta ley no está funcionando es el hecho de que no hay un ente fiscalizador claro. Es decir, no hay nadie quien controle, no hay nadie quien se preocupe en, ver si efectivamente lo están cumpliendo o más aún, sancionar a aquellas emisoras, aquellas radios que no lo hagan. Y la verdad es que hay un tema de vacío legal, por lo que entiendo a partir de lo que estuve leyendo, de que hay una mala fiscalización porque no está tan bien determinado cómo se debería realizar esa fiscalización. El Ministerio de Cultura se desliga de esa responsabilidad, eso te dice, no, esto tiene que ver con un juez civil, y así sucesivamente. Entonces todos dicen, no, esta persona debe encargarse, y el otro no, esta persona debe encargarse. Esta institución, digámoslo así. Y la verdad es que en general también pasa con la ley del telonero, también son normativas que se han tratado de empujar como para potenciar la música chilena y que muchas veces no se cumplen. Entonces es bastante triste que esto esté ocurriendo. A mí me parece algo profundamente terrible que, considerando que la música chilena está en un momento creativo tan grande, todavía exista como un resquemor en tratar de incluir música nacional, cuando cada radio de cada estilo que se puedan imaginar perfectamente podría incluir música chilena. ¿Cómo va a costar tanto y cómo va a ser tanto el desgano en tratar de incluir música chilena? O sea, puedes hacer un 80% de lo que muestras internacional y solo se pide un 20%. Y a mi parecer es poco. Para mí debería ser 40 o 50. Pero yo sé que quizás estoy pidiendo demasiado y parece ser de que 20% está siendo demasiado para muchas de las emisoras. Creo que debe haber una mayor fiscalización, sin lugar a dudas. Y al mismo tiempo, de las emisoras se lo cuestionan un poco. ¿Por qué? Me gustaría escucharlas incluso. ¿Por qué es tanto como no? Es que cuando ponen una música chilena, el rating no sé qué, como que claramente, como no se conoce la música chilena porque no la quieren mostrar, probablemente inicialmente haya como una desconfianza en la música que se está escuchando. Al mismo tiempo, si se empieza a mostrar con mayor frecuencia la música chilena, claramente la gente va a empezar a enganchar por una cosa natural, porque es imposible de que justo la música chilena a los oyentes como que no les parece tan bien. Una visión como de mucha desdén y de mucha subvaloración al arte chileno, a la música que se hace acá en Chile. Hago este canal hace 10 años ya. Se cumplen 10 años, justo los mismos 10 años que existe esta ley, existe este canal, con esa misma cantidad de tiempo. Y créanme, vean la lista de fin de año. La cantidad de música que se ha hecho en Chile, increíblemente, en cuanto a propuesta, en cuanto a música, en cuanto a perfil, en cuanto a audiencia, a pesar de todo, es impresionante. Es impresionante. O sea, yo creo que no hay un momento en la historia como esta década, digámoslo así, que no haya habido un boom creativo tan grande de tantos géneros musicales. Todos los géneros imaginables. O sea, tienes en la electrónica, tienes en el pop, tienes en el metal, tienes en el reggaetón. En todos lados se está haciendo mucha música en Chile. Pero sin dudas en nivel como masivo no les interesa
No les interesa, prefieren poner la canción de Bad Bunny del momento o la canción internacional, hitera, popera del momento, porque lo único que quieren es maximizar, maximizar y maximizar. Por esa misma razón, los artistas no se conocen, finalmente no explotan tanto. La gente cree que como que van a explotar de la nada, y no es así. Obviamente se requiere difusión, obviamente se requiere apoyo, mostrarlos en televisión, mostrarlos en las radios, mostrarlos en internet, por supuesto. A menos que se haga viral un artista, las radios no lo van a pescar. Entonces es una cosa súper triste, la verdad, y me parece súper indigno. Esperemos que esto cambie, esperemos que esto pueda avanzar, porque sin dudas las radios se están dejando mucho que desear, se están quedando muy atrás. Insisto, mirando en menos, probablemente el momento más prolífico de la historia de la música como la conocemos. Y se lo están perdiendo. Se lo están perdiendo, así que radios, no desperdicien este momento, porque después van a decir, uy, mira lo que nos perdimos. Porque vas a esperar que se mueran músicos, van a esperar que, no sé, que pase otra cosa para que recién se den cuenta y recién valoren. Dejemos ser chaqueteros, no puede ser que después de 10 años sigamos con estas problemáticas. Yo seguiré celebrando la música chilena y eso nos lleva a la siguiente sección, que se llama Escucha Esto, en donde recomiendo lanzamientos nacionales, y el día de hoy voy a hablar de 3 para que vean, imagínense, 3 lanzamientos. Salió ya un video de recomiendo con Luis en Sin Delay, que recomendamos 20 discos de mayo. Escúchelos, ahí están, grandes discos. Además de esos 20, que pueden verlo en la descripción, voy a agregar 3 lanzamientos de alto perfil, de artista, una de artista más conocida que los demás, pero los demás son grupos muy interesantes. En primer lugar, les quiero comentar este nuevo álbum de Escondite, llamado La Quebrada. Escondite es una banda que ya tenía un lanzamiento a su haber, el cual lo destaqué, por cierto, en el momento en que salió, porque se caracteriza en esta fusión del indie rock con el post-hardcore. Digamos, este sonido que caracteriza a bandas como Un Tardío o Fugazi Tardío, digamos, esta combinación de esta cosa energética, ruidosa, potente del post-hardcore en relación a la forma más suelta, de una voz más modesta del indie rock. Y la verdad es que este álbum siento que es una versión mucho más enriquecida que el álbum anterior. Definitivamente dieron un paso más allá en cuanto a propuesta. Digamos, la idea inicial que había ahí, bastante sólida, creo que lo llevan a un mejor nivel. Esto es un disco realmente sólido, maravilloso. Primero, en términos de producción, este álbum es una delicia. A nivel de el gusto por hacer buenas capas, la grabación, la producción es realmente fenomenal. La performance, por supuesto, de los músicos y de los cantantes de este proyecto es genial. Buenos invitados también contamos acá, con gente como Inmontauk, también como Adelaida. Y sin lugar a dudas me gustó mucho el acercamiento al, digamos, una cosa media ambient y una cosa media post-rock. Como que entran en el inicio y en el final de este trabajo tenemos un gusto y una apreciación por las capas. Y digamos que eso también se mantiene en otros momentos del álbum, momentos más psicodélicos incluso, donde tenemos un poco más de teclados, momentos más relajantes que se yuxtaponen al sonido de las guitarras un poquito más encendidas, a una cosa mucho más, no digamos que pesada, pero sí una cosa un poquito más con una apreciación a las guitarras con distorsión. Definitivamente Escondite buscó una forma de generar un relato sonoro al mismo tiempo que lo expresa en sus líricas. También una forma media contemplativa, tanto como visceral. Y creo que pocas veces nos encontramos con un disco de ese tipo. Así que si no han tenido la chance de escucharlo, créanme, dentro del mundo como de una energía rockera, creo que este es un disco realmente fascinante que requiere hartas escuchas, pero que sin duda, debido a la forma en que suena, debido como al gusto por el buen sonido que tiene, está súper fascinante. Así que por favor escúchenlo. Como también deben escuchar el nuevo lanzamiento de Camila Moreno, la gran Camila Moreno, legendaria ya a este punto de la vida. Ha sacado un nuevo larga duración llamado La Primera Luz, luego de el genial disco Rey, manteniendo una forma de ad rock bastante interesante en ese lanzamiento, con una visión digamos como de ciencia ficción, posapocalíptica, distópica, muy interesante, con una propuesta visual genial. Camila Moreno vuelve a las fases, vuelve a lo natural, a su estado como más natural, primigenio, pero con todos los aprendizajes del tiempo. Esto es un trabajo de folk rock. Este es un trabajo que tiene tanta apreciación como el acústico,
como lo eléctrico. Sin lugar a dudas, este es el disco más íntimo de Camila Moreno, considerando que en su discografía tenemos Al Mala Madre, el cual fue mi disco favorito de ese año, lo tengo por ahí en vinilo, gran álbum, una obra maestra, sin dudas. Y aquí volvemos a este sentido de intimidad, pero sin dudas con un perfil diferente. Camila la encontramos acá con una performance vocal mucho más directa que en otros lanzamientos. En otros casos le gustaba mucho usar una excentricidad muy especial, que por cierto tiene un gran carisma y es parte de la personalidad de Camila Moreno. Pero en este caso está como en su estado natural, en su estado como más visceral, en su estado más desnudo, digámoslo así, como en el sentido de la intimidad que intenta provocar este disco. Tiene una canción preciosa acerca de, habla de muchas cosas, de ella misma, de la maternidad, una canción absolutamente hermosa, que realmente te llega hasta el más fondo de la médula espinal, como la sensibilidad y la expresividad que quiere demostrar, el amor que tiene, que quiere expresar Camila Moreno en una de sus líricas. Es fantástico, o sea, la capacidad de emocionar de Camila Moreno sin dudas no la ha perdido después de todo este tiempo. Canciones que rayan a lo más lento, a lo más reposado, acercándose incluso a sonidos como el slowcore, por ejemplo, que es un sonido que le viene bastante bien, como una cosa más tranquila, una cosa más reposada, funciona bastante bien, pero también un caso de folk puro y duro, digamos un folk contemporáneo. Pero sin duda me gustan también unas canciones con un poquito más de energía, con un lado más rockero, que a Camila Moreno funcionan súper bien, como la intención rockera necesaria, no demasiado, no muy poco, la justa para poder hacer sus canciones. Así que increíble disco de Camila Moreno, un disco súper íntimo, que la vemos como muy inspirada, la verdad. Yo diría que, siempre lo está en general, pero se nota de que durante este tiempo lo pensó muy bien como propuesta para hacer un disco tan efectivo como emocionante. Así que muy recomendado este disco de Camila Moreno, denle una revisada. Y por supuesto quiero comentar el nuevo álbum de Chica Rica llamado Invierno en la Playa. Ya tenemos algunos lanzamientos de Chica Rica, una larga duración, EPs, cosas de ese tipo y varios singles. Y Chica Rica sin dudas se ha caracterizado por hacer una función desde la fascinación por el sonido de la electrónica como también el sonido como del pop. ¿Ya? Y es muy interesante esta propuesta, digamos como que se mantiene en la línea sonora artística de Chica Rica, pero creo que en esta ocasión han llegado a su mejor disco. Tal como les comentaba, como con el caso de Escondite, creo que Chica Rica ha llegado como a la, digamos, consumación o digamos la confirmación y consolidación del sonido que querían hacer. Y la verdad es que en primer lugar hay que apreciar acá el increíble gusto por los beats, el lado más houseero, de hacer ritmos absolutamente exquisitos. En cuanto a las percusiones, por ejemplo, que tenemos en este trabajo, mucha apreciación con ritmos como el house, como les decía, pero siempre con una perspectiva bastante relajante. Aquí tenemos una idea de ambient house súper marcada, digamos. Son canciones que son bailables, pero son muy relajantes también al mismo tiempo. Eso es algo que no siempre se puede apreciar y creo que lo hace muy bien. Hay canciones, por supuesto, de que carecen un poquito más de percusión, un poco tratar de ir un poquito más atrás, de que sean más solo sintetizadores. La voz principal, por supuesto, que tiene una personalidad, tiene una forma bastante especial, tiene ese mismo perfil, ¿no? Ese perfil más de indie, digamos. Este es un trabajo que por supuesto es un álbum como de indie-trónica puramente porque tal cual como grandes proyectos de esta misma línea, tiene esta voz que es modesta pero al mismo tiempo muy efectiva en relación a este lado con los beats, con los arreglos. Y yo diría que una de las cosas más atrapantes que tiene eso es como el sonido, la producción que hay acá, como el nivel como de la masterización que tiene esto como mezcla, es realmente una delicia y es como adictivo, como que un poco como que esto con este disco con audífonos o con un buen equipo realmente se disfruta a concho. Muy interesantes líricas por lo demás, letras bastante introspectivas, letras también por supuesto del corte un poquito más amoroso. Chica Rica sin dudas creo que
artísticamente hablando hizo un álbum tremendamente sólido y que se disfruta a principio a fin y que se te pasa muy rápido. Este es un álbum que dura media hora, más o menos 32 minutos, y se te pasa volando esa media hora sin lugar a dudas, como que no te das ni cuenta y ya pasaste más de la mitad del trabajo. Entonces eso dice harto y creo que es bonito ver que una propuesta que han ido trabajando con el tiempo llegan a mostrar como bien, hemos hecho esto desde el día 1, pero ahora lo hemos logrado como plantearlo como un álbum súper atrapante. Esto es uno de los mejores trabajos sin duda del año, un disco que ya está siendo bastante celebrado por mucha gente y con justa razón, la verdad. Es un disco precioso, un disco encantador en todos los sentidos y para los audiófilos realmente les encantará, así que denle una revisada a este trabajo de Chica Rica. Vamos entonces a la siguiente sección en donde les muestro lo que escuché esta semana, y en el 3x3 que ven a continuación en pantalla verán que estuve escuchando harto rock progresivo. De hecho, los 3 primeros discos de rock progresivo que les quiero contar es uno de Van der Graaf Generator, el disco Pound Hearts. Estoy con hartas ganas de escuchar cosas de ese tipo, tengo hartas ganas de indagar en la discografía de Van der Graaf Generator, y aquí tenemos estas cosas medio oscuras, a ratos pesaditas, digamos como que este lado proguero que raya en lo más experimental y en lo más sucio. Paralelamente también estuve escuchando Porcupine Tree, que es por supuesto este grupo súper genial de rock progresivo ya más de los 90, moderno, potente. Ahí por supuesto tenemos al señor Steven Wilson en su estado más puro, como en su fascinación por el rock progresivo. Este disco Signify es realmente increíble, siempre mezclándolo con elementos del rock alternativo, por supuesto. Y también estoy escuchando Airbag, el disco All Rights Removed, también otro disco prog, también con una fascinación por el sonido, por quizás un poquito más de capas. Es un trabajo realmente interesante que también se tiene este lado como más de, digamos, de prog con más, una cosa un poquito más alternativa, muy interesante por cierto, que a mí me gusta mucho también. Eso, después me fui a un disco clásico, uno de los discos más importantes y conocidos en la historia de la música, Kind of Blue de Miles Davis. Es un disco que todos probablemente que hayan tenido, aunque sea un poquito de interés en el mundo del jazz, escucha el Kind of Blue de Miles Davis. O sea, es un disco obligado porque tiene un line-up, por supuesto, tan perfecto, que es realmente fascinante y por supuesto hasta el día de hoy suena absurdamente increíble. Luego de eso me mantuve en el mundo del jazz, este caso de este disco de Hermeto Pascual, el disco se llama Slave Mass. Mucha fascinación por el jazz fusión, harto gusto también por formas como el free jazz también. Este Slave Mass también tiene harto gusto por la música brasilera, de hecho me parece que es de origen brasilero este músico, y realmente es fascinante cómo logra acá hacer diferentes homenajes a músicos del lado más free, como también este lado un poquito más jazz fusionero, digamos, con el tipo de arreglos, el tipo de perfección musical que eso implica. También estoy escuchando este grupo que se llama Honing Barna, el disco se llama Soft Spot. Es un disco súper pesado, machacador, digamos que es como post-hardcore con noise rock. Si les gusta Model Actress, digamos el lado más ruidoso de Model Actress, podrían gustar mucho Honing Barna, pero también tiene blasteos súper brutales. Un disco increíble, definitivamente un gran discazo de este año 2025. Luego me fui un poquito para atrás a un disco que no es la primera vez que está en los Lunes Rayados. Estoy seguro que ha aparecido en otro. El disco Microphones in 2020. The Microphones sacó este disco en plena pandemia y fue muy interesante cuando salió, y se aprecia mucho que es una canción de 44 minutos que es increíble, que una canción tan repetitiva. Aquí tiene un ejemplo de un disco, para quienes no lo conocen, que es repetitivo constantemente, como casi los mismos acordes, como un mantra literalmente. Y es tan fascinante y quiere saber más y más y quiere escuchar más y más, y obviamente aquí lo importante es ir escuchando la letra porque es como una autobiografía. Un increíble disco, y recomiendo siempre que escuchar este disco con el video porque son fotografías y también te quedas pegado mirando las fotografías una tras otra. Muy interesante el proyecto. Luego estuve escuchando a dos cantantes muy fascinantes, en este caso Lorraine, el disco Fatigue, un disco absolutamente precioso, grandes performances vocales, precisión por elementos más soul, elementos más psicodélicos, un increíble disco, como también el nuevo álbum de Pink Panthers, el Fancy That. Me llamó la atención que es bastante breve, este es un disco directo, digamos, con el groove y la energía y la personalidad, por supuesto, de Pink Panthers, que es súper encantador, combinado con esta apreciación
fusión con lo popero, con, digamos, con lo un poquito más bailable. Un gran disco de Pink Panthers, me gusta harto ella, y creo que aquí tiene un disco como más de una idea como certera, como un balazo uno tras otro. Eso, vamos entonces a la última sección en donde respondo las preguntas que me hicieron por Instagram. Síganme en Instagram si no lo han hecho. Primera pregunta: ¿existe algún consejo que puedas darles a los músicos para crear buenos álbumes? Bueno, obviamente yo no tengo como la fórmula para hacer un buen álbum, así como que digo, no, si tiene esto, esto y esto, va a ser un buen álbum. Yo creo que el consejo que te puedo dar para hacer buen álbum es conocer el tipo de música que estás haciendo y conocer muy bien los referentes de ese sonido que quieres hacer. Porque no creo que alguien esté buscando como inventar un nuevo género musical, y cuando se intenta inventar generalmente no funciona mucho. Generalmente pasa un poco como por exploración más que cualquier cosa. Pero lo que sí creo es que si te gusta un tipo de música y te gusta tocarlo, trata de entender como qué se ha hecho hasta ese momento y trata de darle tu propio sello a ello. Yo sé que al inicio les va a ocurrir a los músicos que están recién haciendo música que las primeras canciones se van a parecer muchísimo a las canciones de sus ídolos o las canciones de sus músicos favoritos, digámoslo así. Pero con el tiempo ya se van soltando, agregando nuevas cosas, combinándolo con cosas de otro lado, y así se hacen cosas interesantes. Mira, les daré el ejemplo de la banda más conocida del mundo, que es los Beatles. Ellos partieron haciendo covers, pero también agregando canciones de su propia, digamos, desde el primer disco tienen canciones propias, y las primeras canciones eran como un género súper de moda, que se estaba haciendo harto, no estaban inventando nada, pero le agregaron su sello, se hicieron famosos por ese sello, y luego de eso simplemente quisieron romper con todo. Empezaron a experimentar por aquí, le agregaron un instrumento más interesante, le agregaron otra cosita por acá, y así empezaron a ampliar y ampliar y ampliar y ampliar, y hay un momento en donde la banda incluso se trata como de replantear a sí misma, ¿no? Entonces eso ya es como lo más épico, ¿no? Entonces por eso también los Beatles son tan interesantes. Entonces mi consejo es ese, como parte haciendo tu propia música, no te preocupes tanto, bueno, comienzan a aparecer muchas las otras canciones de otros músicos, pero con el tiempo te irás soltando. Eso, espero que sirva mi consejo. Segundo, aparte de las guías de Luis, ¿existe algún buen lugar para entender géneros musicales? RIM es muy arbitrario. Sí, la verdad es que RIM está como aceptando cualquier género, y eso está haciendo como desordenar mucho de los discos, y como que no es tan confiable a veces los géneros que va eligiendo, y eso le va perdiendo la confiabilidad que tenía en su momento. Yo la verdad es que aparte de Luis no tengo mucho que comentar, porque existen otros sitios también como Album of the Year, pero no tiene tantos rates, no tiene tanta actividad, digamos, y profundidad como lo tienen sitios como Read Your Music. Yo diría que para entender un género musical trata con un poco de ver diferentes como medios, ya sea Read Your Music, ya sea los videos de Luis o de quien sea, o digamos como de otros gente que también se dedica a hablar de géneros musicales, y trata de un poco discutirlo y analizar como por tu cuenta y sacar tus propias conclusiones, porque obviamente esto siempre es de conversación. El género musical es algo bien dialógico, y digamos que requiere harta conversación como para poder determinarlo bien. No pasa mucho con Luis cuando hacemos las enciclopedias de los géneros musicales, hacemos mucha discusión a ver si el sonido realmente existe como tal o simplemente fue el sonido de una banda, y eso tampoco es como definir un género musical. Entonces para nosotros es bastante trabajo a veces como definir si un género musical existe, más aún si a lo mejor es un poco más nicho. Entonces trata de buscar mucha información, videos en internet sobre géneros musicales, pero al momento de escucharlos siempre trata de ver como, ya, ¿esto realmente es un género o realmente es otro con ciertas características que no sé si lo diferencian tanto? No sé, por ejemplo, hay un género que tiene un nombre bien feo que se llama Big Fuck, donde es el sonido de bandas como Big Black, la banda de Steve Albini, que en paz descanse, pero finalmente es rock industrial, en la forma de rock industrial. Entonces no es mucho como diferencia. O por ejemplo el mismo Luis hace estos géneros, por ejemplo habla del rock rollinga argentino finalmente, o digamos ese sonido como argentino es básicamente blues rock o roots rock, ese tipo de cosas, pero le ponen ciertos nombres. Entonces más que nada mantén siempre como un sentido crítico, tener un sentido como de análisis, pero indaga en muchas partes. Yo diría que YouTube es un buen lugar para verlo, aunque yo creo que si quieres meterte en la música electrónica hay una página web que es súper bacán, donde están todos los géneros de la electrónica y está muy bien hecho, y ese quizás te puede ayudar. Hay una página que sea como que salen todos los géneros musicales supuestamente del mundo, no es tan confiable, porque de repente como que dicen Chilean post-punk,
y a lo mejor aparecen bandas de acá, pero en verdad no es un género, es simplemente el post-punk hecho en un país. Eso no lo hace de género musical, que eso pasa mucho, muy geográfico. Ese es un típico como error. Eso, me alargué con la pregunta, pero igual es interesante. La última pregunta dice: ¿puedes decirme los mejores discos de Jungle Pop? Así como a poto pilao, yo diría que debe haber alguno de Smiths. Obviamente muchos van a decir The Queen is Dead, pero yo soy un fan de Midas Murder, así que me quedaré con ese. Me iría con uno de R.E.M. seguramente, puede ser el Reckoning. Y yo creo que un disco muy bueno es el disco 16 Lovers Lane de Go-Betweens. Diría que ese es mi favorito también, uno de mis favoritos del Jungle Pop. Igual le mezclan con otras cosas, pero diría que el mundo Jungle Pop me encanta de Go-Betweens. Encuentro que es una muy banda y sus canciones son muy buenas. Eso, lo dejaremos hasta aquí. Muchas gracias por ver este video. Si es primera vez que ves este canal, considera suscribirte. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Esperemos. Cuídense mucho. Chao, chao.